Hola, un saludo a todos. El día de hoy estoy con Isabel Castillo Yerbafría. Ella es licenciada en Pedagogía, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y también hizo sus estudios de posgrado en el área de posgrado de la UNAM. Tuvo como director de tesis a el doctor Ángel Díaz Barriga. Yo tuve el placer de acompañarla en algunas de sus clases con la doctora Marta Lamas, es doctora, y bueno, ella también me comenta que la doctora Ana Laura Gallardo fue su docente, pero que en aquel entonces no era doctora, era maestra. Y bueno, ella se dedica a la docencia a nivel primaria. Hemos tenido infinidad de conversaciones con las cuales pues consideré en algún momento hacerlas públicas. Esta es la primera vez que estamos haciendo este ejercicio, cosa que está resultando un poco complicado porque nos sentimos cohibidos ante el desarrollo de este video. De hecho, yo todos los videos que he grabado, pues siempre hay una toma 2 en la cual comienzo a hablar acerca de algún tema y bueno, cometo muchas veces errores, hago muchos cortes, hago mucha edición, pero la intención de este video y este podcast es hacerlo mucho más natural. Y el día de ayer y anteriormente hemos abordado el tema de los libros de texto gratuitos de la SEP. De hecho, ella el día de mañana se incorpora al ámbito laboral y bueno, ha estado viendo una serie de videos, se ha estado informando al respecto sobre este tema. Antes que nada, me gustaría escuchar tu comentario acerca de la percepción que tú tienes de los libros de texto gratuitos que van a arrancar en este ciclo escolar. Primero desde la percepción que tú ves socialmente y posteriormente desde tu punto de vista. Comienza Pues nuevamente. bueno, pues es que creo que en ningún momento se ha escuchado acerca eh, de que del quehacer docente de una manera cotidiana. Bueno, anteriormente, ¿no? Con toda esta campaña de desprestigio hacia el docente, se le volteó a ver a la educación, ¿no? Pero desde como criticar al maestro en cuanto a su labor cotidiana, ¿no? Ha habido una desvalorización completamente del trabajo del maestro, pero esto ha repercutido en muchas situaciones, ¿no? Pero nunca se había hablado o no tengo yo registrado esas situaciones, ¿no? Que se hablen de los libros y de qué va a tratar y que cuestionen planes y programas de estudio. Que bueno, finalmente se está, todo esto lo está haciendo una cuestión de política, ¿no? Por cuestiones de interés. Sin embargo, tiene contrastes buenos, ¿no? Porque pues al estar en la escucha de padres de familia, de docentes, de alumnos, de todos los involucrados en la educación, que somos todas las familias, ¿no? De que tienen un niño a cargo, pues finalmente, pues por lo menos se escuchan, ¿no? Y empiezan a familiarizarse con lo que implica ser un docente, ¿no? No solamente es pararse a las 8 de la mañana, recibir niños, cuidarlos y medio que aprendan, ¿no? Sino que lleva un trasfondo más allá de lo que ven los padres, ¿no? De que los recibes a las 8 de la mañana, con que el niño aprenda a leer, escribir, a sumar, a restar, multiplicar y que baile, no sé, los días festivos, que les pidamos materiales, ¿no? Sino que va más allá. Están por lo menos escuchando que los maestros también en este momento se encuentran en mucha controversia de saber qué son los libros de texto, cómo vienen organizados, porque finalmente pues sí son diferentes a lo que venimos acostumbrados, ¿no? Que siempre
ves un temario con temas que, ¿no? Está fraccionado el conocimiento, ¿no? Está español, no sé, el cuento, la leyenda, o sea, siempre está como muy, como se ha dicho ahorita en las conferencias vespertinas, está muy, de manera muy enciclopédica, ¿no? Pero pues en eso no radica el quehacer docente, ¿no? Se ha expuesto ahorita mucho esta situación de que tenemos que analizar planes y programas de estudios, tenemos que comprenderlos, tenemos que analizarlos. Y bueno, nosotros somos profesionales porque no solamente lo estudiamos como una enciclopedia, como un libro, como un manual de voy a hacer primero A, B, C para llegar a un punto en específico, sino finalmente hoy y siempre han sido libros que sí determinan un quehacer porque nos dice el perfil de egreso que necesita este, tener el alumno al finalizar su educación básica. Y no es cosa fácil, ¿no? Porque pues no implica muchas situaciones de planeación, de organización. Y aunque a los libros en su momento fueron muy de esta manera de por contenidos, con este temario de el cuento, la leyenda, la suma, la resta, las fracciones, muy estructurados en el aspecto disciplinar, eso no significaba que muchos maestros lo vieran solo así, o puede ser que sí, ¿no? También depende del momento histórico en el que se haya formado ese maestro. Pero eso no le quita el profesionalismo de que cada docente cuente con una formación pedagógica que comprende de estructuras, del desarrollo del conocimiento cognitivo, del pensamiento estructurado de que tiene un alumno. Dependiendo la edad, dependiendo el grado, pues es como se planea, ¿no? Tiene toda una estructura del qué hacer con un pequeño, ¿no? Porque pues en un salón de clases pues hay una diversidad muy grande de alumnos, tanto niños que de manera muy rápida, pues tiene esa habilidad de aprender rápido porque es un niño que ha sido muy estimulado. Es un niño que sale, que está muy cobijado, muy atendido. Y niños que les cuesta trabajo por una cuestión de salud, por una cuestión familiar. Entonces todos los maestros contamos con muchas herramientas para esto. Ahorita el ruido que se está haciendo, pues en cuanto a los libros de texto, es porque es una estructura diferente, pero pues que es muy interesante porque al trabajar en proyectos, ya se venía trabajando desde hace, pues, con planes y programas del 2011, los proyectos, pero no tenía una estructura como tal como ahora se viene trabajando o se pretende trabajar. Sin embargo, pues se ha habido intentos en educación preescolar, creo que no les va a costar trabajo porque finalmente lo trabajan de esa manera, por proyectos, porque pues son niños preescolares que no saben leer y escribir. Sin embargo, pues a partir de una problemática en general, los niños aprenden a verbalizar, identificar palabras, empiezan a razonar un contenido. Entonces, creo que preescolar, a lo mejor ahorita en cuanto a planes y programas de estudio, en cuanto a libros, materiales, quizás tengan muchas dudas, pero yo creo que en su quehacer cotidiano va a ser algo que ellos ya dominan muy bien, porque lo vienen haciendo desde el 94. Nosotros primaria, pues, tiene que ser nada más una cuestión de reorganizar nuestra planeación. Sin embargo, creo que sí es interesante hacer proyectos con más grande, más lo que me gusta de esto es que tiene que tener un impacto en la comunidad. ¿Crees que esta reorganización de la planeación genere un conflicto entre los mismos docentes que no estén preparados para adentrarse en esta nueva modalidad, en la nueva escuela mexicana, que es como se le llama? Yo creo que una reorganización nada más en formato, porque los maestros, como bien se ha dicho en las conferencias vespertinas, es algo que hacemos muy comúnmente, ¿no? Cuando hacemos, sobre todo, pues se ve en el impacto, en la participación de toda la escuela cuando son los eventos grandes, ¿no?
15 de septiembre, primavera, Benito Juárez, todo lo que tiene que ver con actividades navideñas. Organizamos todo un proyecto en el que involucramos a toda la comunidad, ¿no? Que el resultado de todo lo que hacemos los maestros pues se ve, por ejemplo, pues ya en esas ceremonias en las que vemos a los niños hacer carteles, participación en los lunes con las ceremonias cívicas. O sea, sí las trabajamos los maestros. En cuanto a planeación, estructura es donde debe de haber una reorganización, pero pues ya venimos trabajando toda esta situación de evidencia, portafolios, guías de observación, lo que son las rúbricas, pero bueno, ahora se exige más en el sentido de que sea más congruente desde un principio, o sea, que todo esté hilado desde un principio, ¿no? Que no solamente voy a ver el cuento y para ver el cuento pues nada más veo mayúsculas, comas, ortografía, la estructura de qué es el cuento y ya, ¿no? Si no va más allá, tenemos que salir a que los niños investiguen primero con su familia, que les cuenten qué leyendas conocen, qué cuentos conocen, y a partir de ellos cuestionarlos, ¿no? Que ellos mismos den apertura. A lo mejor ahora sí se va a llegar a la realización de un cuento, ¿no? Pero va a ser con ayuda de los padres de familia, y a lo mejor ese cuento que esté englobado con alguna otra asignatura, por ejemplo de naturales o formación cívica y ética, con algún valor, con alguna problemática de la comunidad, inventar un cuento, no sé, irnos más allá de solo el resultado de lo que las partes del cuento, uso de mayúsculas, la puntuación, la ortografía y ya, ¿no? O sea, que De trascienda. hecho, ahí eso fue algo que me gustó. Yo no estoy tan familiarizado con contenidos pedagógicos, al menos a nivel primaria. A nivel licenciatura apenas me estoy empapando de ello, pero algo que me gustó es que no son contenidos aislados en los cuales se ven problemáticas irreales. Se estudia lo rural, lo urbano, las matemáticas, los números, el español, el sujeto, el verbo, el predicado, sino que más bien ahora esté orientado a realizar proyectos a partir de los contextos en los cuales se desarrollan las diferentes actividades en las diferentes escuelas y en las diferentes localidades en donde están estas escuelas, porque no son las mismas condiciones que tienen tan solo en Ciudad de México una escuela en la Miguel Hidalgo y una escuela en Iztapalapa y una escuela en Milpalta. Cambian las estructuras sociales, cambia el nivel económico de las familias, cambian las condiciones de vida de cada uno de estos niños que asiste a clases, y por supuesto que no se puede generalizar un conocimiento. Resulta ambiguo cuando se maneja el mismo dominio de conocimientos en todos los alumnos, y considero que es mucho más lógico y mucho más conveniente el que estos aprendizajes sean a partir de las problemáticas y de las vivencias propias de cada comunidad. Ajá, algo que me gusta mucho de estos planes y programas de estudios, por ejemplo, en la parte de los ejes articuladores y el mismo perfil de egreso, habla acerca del énfasis. Me gusta mucho el énfasis y la redacción que tiene acerca de que es importante que primero el alumno se conozca a sí mismo, ¿no? Que se reconozca, ¿no? Que hable a partir de sí. Pero también esta parte de la comunidad es por esta cuestión de tradiciones y costumbres. Pero es que no solamente es como que conozca que en su colonia hay cierta feria o cierta actividad o cierto realce y es un único espacio para convivir con la comunidad, no, sino que finalmente también es parte de la cuestión identitaria, ¿no? Y bueno, la intención es como ir de lo micro a lo macro, viceversa, pero
e ir contextualizando, ¿no? Volvemos al ejemplo del cuento. El cuento puede, no debe estar aislado en cuanto a que todos los cuentos son iguales, ¿no? Que pueden darle justamente esa contextualización desde sus mismas tradiciones, costumbres de su misma localidad. Aparte de le va a dar identidad, le va a dar conocimiento al niño de dónde está, qué pasa en su comunidad y por qué pasa en su comunidad. Y a lo mejor más adelante, conforme avance en el ciclo escolar, va a ser el mismo cuento, pero ya va a ser a lo mejor en comparativa, ¿no? De lo que conoce su comunidad e irse más lejos, ¿no? Están los medios, las redes que le permiten tener acceso a otras costumbres, a otras tradiciones, y hasta aquí mismo en México, ¿no? Ir conociendo cada vez más y llegar el momento en el que el alumno comprenda que hay esto de usos y costumbres no solamente en el lugar donde vive, sino a nivel nacional, internacional, y eso va a enriquecer su vocabulario y sobre todo volvemos a lo mismo, vuelve a hacer esta retroalimentación de identificarse de quién es él, dónde está y qué está parado, y aprende a diferenciar a los otros, ¿no? Pero también los reconoce como parte de, pues, de esta aldea global, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy, muy rescatable porque pues finalmente eso abre a criterio, a un pensamiento crítico, que también es parte del perfil de egreso, que tenga una cosmovisión de sí mismo, hacia respeto hacia los otros, pero a partir de su particularidad, de conocerse a sí mismo. Y eso creo que no ha sido evidenciado en los otros planes y programas de estudio. Sí estaba ahí como dicho, pero era muy más en una cuestión de calidad, ¿no? De aprender a hacer. Pero ahora que lo hagas en función de me conozco, me reconozco y reconozco a los otros, y que es identitario, creo que es muy importante. Porque ahí empieza la cuestión de a diferenciar que no soy, para poder también tomar decisiones, ¿no? Y ser una persona autocrítica. Y eso me parece que es muy, muy rescatable. Ok, bueno, antes de pasar a otra cosa, quiero rescatar un poco de lo que has ido mencionando, empezando con el tema de los horarios. Yo me percato tanto contigo como con mi mamá, que también es maestra, en que no, el horario del docente no acaba una vez que acaban las clases a las 12:30. Tienen que realizar actualizaciones, planeaciones, y lleva una logística mucho más allá. Incluso los tiempos que se invierten a la generación de estas planeaciones son mucho mayor a los invertidos en la escuela en algunas ocasiones. Y yo también me percato ahora que soy docente que aunque estés 1, 2 o 3 horas a la semana en clase, toda la dinámica que tienes que hacer para esa clase pues te lleva hasta un día, ¿no? Una sesión de 3 horas te puede llevar un día, día y medio de planeación, y esta es la parte que no alcanzan a visualizar todos aquellos que están fuera de ese entorno. También el tema de la violencia, cómo es que ha ido en decadencia la percepción de la autoridad que se tiene hacia un maestro, hacia un docente, principalmente en escuelas primarias, y cómo es que hace 30, 40 o 50 años, en las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, el docente era una persona ejemplar, una persona a seguir, un ideal con el que muchos niños aspiraban y decían yo quiero ser maestro. Y actualmente, por diferentes circunstancias sociales, ha existido una desvirtualización del valor que tiene el docente en la vida social del país, y tanto es así que se han visto actos de violencia en contra de los profesores. Uno de los últimos pues es este que pasó en una primaria particular, en donde se metieron a agredir físicamente y emocionalmente a una docente sin siquiera por darle la razón al menor, sin siquiera
corroborar de manera verbal, que es lo que yo hubiera hecho, irle a decir a la maestra: mi hijo o mi hija está diciendo esta situación y quisiera saber qué es lo que pasó, porque yo puedo confiar en mi hijo, pero pues no hay garantía de que me esté diciendo la verdad. Y además llegar con esa violencia hacia un maestro, pues qué se le está enseñando al hijo, el ejemplo de que pues se puede valer por sí mismo, puede hacer justicia por su propia mano, y que eso es moralmente aceptado. También bueno, algo también que mencionas es el tema de la diversidad, y es un tema muy controversial, y de hecho creo que por esa parte es por donde están buscando atacar y desprestigiar estos libros con estos nuevos contenidos. Yo creo que es una defensa con la cual buscan escudarse. De hecho, hace ratito estaba viendo una noticia en donde en Chiapas padres de familia quemaron libros porque son comunistas, porque son homofóbicos y porque atienden este tema de la diversidad. No recuerdo exactamente. Son varias situaciones, ¿no? Se han planteado. Una de ellas, pues, el tiempo, ¿no? Efectivamente, el horario de un maestro no empieza a las 8 de la mañana y termina a las 12:30, ¿no? Bueno, o dependiendo la modalidad en la escuela, ¿no? Los de tiempo de jornada ampliada a las 2 de la tarde, tiempo completo a las 4 de la tarde, o los maestros de secundarias por horas, los de educación física, no terminan un horario, ¿no? El compromiso de ser docente, pues, implica tiempo después del horario laboral, antes y durante y después de ¿no? Y efectivamente hacer una planeación, tú también lo estás viviendo en experiencia propia, pues no es sencillo planear una clase. Una clase te lleva bastante tiempo, pareciera que te sientas, te salen las ideas y ya, no hay que preparar materiales, en su defecto, pues no sé, presentaciones, material didáctico, no sé si se va a utilizar sí, de hecho, previamente, en el caso con los niños, pedir, qué no pedir, qué hacer, qué no hacer, van a colaborar padres, o sea, hacer toda una planeación y una organización de una clase es toda una aventura, ¿no? Los maestros pasamos mucho tiempo, ¿no? Durante la semana haciendo la planeación para la siguiente. Y pues es nuestra herramienta de trabajo, así como un carpintero no puede trabajar sin madera y sin su martillo, pues nosotros no podemos trabajar sin la planeación, ¿no? Que a veces también parte de esta situación de no de improvisar, sino más ves lo que necesita en ese momento, pues nosotros inmediatamente sacamos material y reorganizamos. Pero pues no, tiene que tener un propósito de por qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y bueno, pues eso sí debe ser reconocido, ¿no? A nivel pues social, con los niños y obviamente económico. Ojalá lleguemos a ese momento en algún momento que se pague como debiera ser. En cuanto a la violencia, pues la violencia es multifactorial. Aquí lo que sucede es esto, recuperar las figuras de respeto, porque independientemente de la situación, porque a un niño siempre hay que creerle, pero el cómo reaccionemos los adultos es lo que va a dar solución y se va a atender. Reaccionar de esa manera, pues de lo que sucedió con esta maestra es muy muy desafortunado, pero ahí ya no es un problema de la escuela en sí, sino es un problema social. Algo ahí sucede, las familias están involucradas en situaciones que desafortunadamente pues trascienden en muchas situaciones, ¿no? Económicas, políticas, sociales, estructurales,
de dónde viven, y mucho de la educación en casa, que se les permite desde edades muy tempranas, ¿no? Eh, esta cuestión de qué sí hacer y qué no hacer, poner altos, pero bueno, pues los adultos nos manejamos ya desde otras perspectivas, ¿no? Pero lo que sí es no actuar de esa manera. Pero bueno, no, o sea, la escuela no solamente va a contribuir a la mejora de esto, porque algo que también lo que se pretende mucho siempre es crear el diálogo, crear normas establecidas en el sentido de para un bien común, para una convivencia en sociedad, porque eso es lo que hacemos. Se hacen muchos proyectos para la paz, derechos humanos, porque pues nuestra labor principal es trabajar con niños menores de edad y claro que nos deben de estar a nuestro completo cuidado. Y las reacciones ya que tengan los padres adultos pues ya radica en otras situaciones que deben de ser atendidas no solo desde el ámbito educativo, sino pues también los medios, la cuestión estructural de lo que implica la justicia, lo que implica la sociedad, las figuras de autoridad, toda esta cuestión de todo lo que hacemos como adultos, pues debe de haber una repercusión buena o mala. Pero bueno, también educación que se recibe en casa, pero pues no es el único factor. Y bueno, pues decir más, pues no sé, tendríamos que conocer el contexto también de estas personas, cómo han vivido y por qué reaccionan de esa manera. Pero bueno, creo que eso ya se adentramos en Sí, otras situaciones que ahorita no podríamos contestar, ¿no? Pero pues definitivamente no es la forma, hay medios y como adultos debemos de manejarnos como tal, como personas que somos racionales, congruentes y que si luchamos por defender a alguien sea de la mejor manera posible, porque pues también somos los modelos de los niños. Lo que yo haga es lo que mi hijo en algún momento lo va a hacer o va a replicar. Y todo tiene una consecuencia, buena o mala. uno de los problemas que yo me percato que pasan a nivel primaria es que ustedes como maestros, como docentes, desarrollan una dinámica de trabajo, pero esa dinámica es entorpecida porque desafortunadamente existen alumnos con malos hábitos, con malas conductas que distraen el quehacer docente, que tendría que ser enseñar, no educar, porque como bien dices, la educación viene en casa, pero tienen actitudes, conductas y hábitos aprendidos en casa que vician el entorno dentro de un salón de clases, es decir, hacen bullying, molestan a otros compañeros, tienen malos hábitos, pegan, pero obviamente estas son repeticiones de lo que aprenden en casa. Un niño que es violento es porque sufre violencia, un niño que es mal hablado es porque en casa hablan de esa manera. Entonces, ¿qué tanto repercute esta situación realmente en el quehacer docente? ¿Cuál debería de ser el ideal para un docente? Pues como decía en un principio, el aula es muy diversa, muy diversa. Encontramos alumnos con muchas situaciones que van del buen comportamiento al no, al reestructurar. ¿Qué nos corresponde a nosotros como maestros en ese momento, no? Atender, enseñarle al niño que hay diferentes formas de manifestar enojos, situaciones, frustraciones, vocabulario, porque por ejemplo decías de las malas palabras, ¿no? Digo, no es sería un engaño decirle al niño que así no se habla, ¿no? Porque la cotidianidad es así.
habla así, cuál es la diferencia y que debe de saber comportarse, en que hay lugares en los que sí, en los que no, y que la escuela debe de ser un lugar en el que desarrolle su lenguaje lo más adecuado posible, porque finalmente es una competencia, es una habilidad para escribir, para pensar, para construir su conocimiento. Si se limita a hablar de esa manera, pues genera otras situaciones, pero justamente es eso, hay que encaminar a los alumnos para hacerles ver que no es la única forma de manifestar eh, sus sentires, ¿no? Porque también otro compromiso que se tiene como docente, o bien es esta cuestión de atender situaciones más allá de las académicas. Y hay maestros que con mucho éxito y con el apoyo de padres de familia pues logramos encaminar a un bien. No podemos meternos a cada familia y decirle qué está bien y qué está mal. Sí se les puede orientar en el sentido de reestructurar su comportamiento en función de un bienestar común, porque estamos en un espacio, en una convivencia en donde hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser, pero el punto clave es el respeto, es la congruencia, es el estamos aquí para aprender cuestiones académicas, independientemente pues de estas situaciones sociales que deben de ser miradas en grados más altos, que ya deben de verse y analizadas desde una perspectiva de por qué sucede, la cuestión ética, la cuestión moral, pero ya hablar de eso pues ya implica debates, ¿no? Pero pues tampoco está como el deber ser, nombrarles al alumno así como el deber ser lo que es y que ellos vayan tomando decisiones de cómo ser y cómo enfrentarse. Hay situaciones que definitivamente o desafortunadamente no se pueden arreglar o se sobrellevan o se tratan de encaminar en función de, primero de bienestar de todos los que están dentro de ese grupo. Pero pues si no se cuenta con el apoyo, no se hacen caso a las sugerencias y demás, bueno, se trata de ya hacer como ese diálogo de paz, sin olvidar que es un menor, que tiene derechos, que tiene obligaciones, y se trata de encaminar a su mejor respuesta. Y pues los maestros pues muchas de las veces logran hacer esos pequeños cambios que conforme va creciendo, sobre todo pues eso, nombrarle y hacerle ver que cuestione su propio comportamiento, su propio hacer, y poco a poco que él vaya razonando, interiorizando dónde sí, dónde no, qué sí hacer, y sobre todo que todo lo que haga o diga o hace sea en protección primero de él mismo, que debe de autocuidarse, y en la medida que él se autocuide, autorrespete, pues va a cuidar a los demás. Ahí, de hecho, uno de los videos que estabas viendo que me resultó sumamente interesante y aplaudo que toquen esta clase de contenidos en los libros era me conozco a mí mismo, conozco mi cuerpo, con quién puedo tener contacto, y mi cuerpo merece respeto. No recuerdo exactamente cuál era el contenido, pero en esencia hablaba de eso y de reconocerse a sí mismo, reconocer que hay partes íntimas, partes privadas del cuerpo, y me parece eso muy bueno que toquen esa clase de temas precisamente por toda esta desvirtualización que se ha ido dando de cada vez más en la sociedad en general. Entonces, no sé qué me puedes decir al respecto. Pues justamente, bueno, fue lo de libros de primer grado en cuanto a proyectos que tenía que ver con, ¿no? Con cuyo, sé cuáles son mis límites, ¿no? La burbuja. Y claro, por supuesto, tiene que ver con, volvemos a lo mismo, con esta parte de, si yo sé quién soy, si sé qué me gusta, qué no me gusta, yo puedo decir no, aprendo a decir no, eso no me agrada, eso no me gusta. A enseñarle a los niños a nombrar su cuerpo,
todo, llamarlo por su nombre y no por sobrenombres o por cuestiones, es información que protege. Es en el momento en que dice esto, ¿no? Y sobre todo, pues, atender situaciones que desafortunadamente, pues son vulnerados, ¿no? Entonces, en casa a veces tocar estos temas son un poco delicados por cuestiones también de que la sociedad en general pues todavía, a pesar de que ya se hablan de muchos temas, todavía no hay la información en redes, en medios tenemos acceso a la información, pero no hay un aprendizaje real de estos. Deben de aprenderse desde una perspectiva más autocrítica, en el sentido de también hacer un análisis constante, ¿no? Debiéramos hacer los alumnos, replantearnos así de por qué me causa molestia. Hacer ese ejercicio de por qué me está molestando, en el sentido de tengo los argumentos para decir si está bien o está mal, y acercarme a personas que puedan orientarme en el beneficio siempre del menor. Y a lo mejor pues también tener apertura en esto, y sobre todo porque pues es cuidado de los niños, que también los niños desde ya edades tempranas, sin ningún tabú, sin ningún miedo de decir cómo es que reconozca, así como decimos el cabello, ¿no? Los ojos, la nariz, y que identificamos de manera rápida pues sus partes íntimas, llamarlas por su nombre, porque es lo más natural del mundo. No tiene nada de risible, nada de qué espantarse, porque así se llama, así es, ¿no? Así mi cabello es mi cabello y no por eso es risible, ni me debo de espantar, ni mucho menos. Es lo que es, así se llama. Y de esa manera pues los niños, en cuanto empiezan a narrar lo que si llegasen a encontrarse en una situación que esté vulnerado, pues sabe identificar qué está pasando y por qué. Y aprende a decir no, no. Entonces todos esos aspectos me parece que son muy importantes, y no hay nada de qué alarmarse. Al contrario, en este sentido sí debiéramos de ver que todos los temas, no nuevos porque siempre han existido, estos libros están apoyados desde los conocimientos psicológicos del desarrollo del niño. No se están hablando de temas o de situaciones que ni conocen ni saben, ¿no? Todo está como estructurado en sus esquemas de pensamiento, de cómo es que están aprendiendo, en qué estructuras. Y todo esto también está estudiado pues científicamente, no es algo que se hable por hablar. O que tenga una intención política. O sea, más allá de eso, veamos que cualquier tema que se toque, porque bueno, por ejemplo, estos temas de sexualidad, de cuestiones de género, de diversidad, nos hacen ruido, pero pensemos por qué nos hacen ruido. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué sí sé? ¿Qué no sé? A lo mejor tenemos que ser sinceros y decir qué ignoro. Porque una cosa no es conocer, y otra cosa es criticar, porque siempre he escuchado que está mal. Y está mal, ¿por qué? ¿Según quién? ¿Desde qué? Entonces, tenemos que ser los adultos, tenemos que tener apertura y decir por qué me está molestando, qué es lo malo, qué es lo bueno, tener apertura a decir si está ahí. Y bueno, no solamente es que esté sucediendo en los nuevos libros de texto gratuito, ya hemos visto las controversias en los medios de comunicación, en las películas de Disney, y hacen escándalo, pero a ver por qué. O sea, si lo están poniendo ahí es porque sucede algo, porque se está nombrando, porque existe. Y si existe, entonces yo qué estoy haciendo para tratar de comprender. Claro, nada debe de ser adoctrinado, ni todo verdad, ni todo mentira, pero sí debo de decir sí, por qué, no por qué. Y entonces nosotros adultos debiéramos de tener, pues, si no el conocimiento, y no me voy a leer 20 libros al respecto, pues entonces sí hacerme de un criterio de revisar, de acercarme a personas que puedan orientarme, o simplemente enseñarle a nuestros hijos que ni todo es blanco ni todo es negro, todo es matizado. Lo importante es que sepa autocuidarse, autorrespetarse y respetar a los demás.
Y que sea también autocrítico. Que Autocrítico, no no, criticón, que no es lo mismo. sí, pero que no tenga aprendizajes mecanizados, sino que Ujú. tenga la capacidad de analizar diferentes situaciones. Y algo que estoy viendo también en estos libros, de los cuales estoy muy poco familiarizado, pero lo poco que he visto me ha parecido muy bueno. Que a mí estos temas de diversidad me parecen muy interesantes porque yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, a todos, escuchar palabras que son malas, ¿no? Son curiosas, son así, pero ¿por qué? Y la medida en cómo nosotros adultos acerquemos a los niños a esos conceptos es cómo se van a referir también. Porque no saben, o sea, hemos escuchado a los niños que hablan de estas palabras, ¿no? No sé, gay, que les vean, y lo ven como malo. Pero si les preguntan, ni siquiera saben del alcance de la palabra en sí. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio, los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. El Marx mexicano, sin Marx, incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Es el momento en que padres de familia y organizaciones especialistas de maestros, de pedagogos, les hagan frente y frenen a esta educación comunista inspirada en Marx, en Mao, en Pol Pot, Lenin, Stalin, Castro y Chávez. ¿Cuál es la carga ideológica comunista que tiene el llamado libro sin recetas para la maestra y el maestro? En la presentación, por ejemplo, de es la fase 3, así se llama. Es la guía que corresponde a primero y segundo de primaria. Y podemos leer que citan, por ejemplo, a Paulo Freire. Es un pedagogo de Brasil de orientación marxista, enfocado a la educación de los adultos, cuyas teorías se aplicaron en Brasil hace más de 60 años. Aquí se habla sobre las herramientas para que los marginados se liberen de las condiciones de marginación que se reproducen en las escuelas. Además de la lucha por una justicia social, y se plantea que la educación es un acto político para la transformación de la realidad. Se habla de opresores, oprimidos y clases sociales. Menciona dinámicas de poder y de control sobre las personas. Se menciona la lucha de clases. En una primera parte habla de la percepción que la clase trabajadora tiene del capitalismo como oponente a los intereses de clase. Además de la concepción de una sociedad alternativa que puede conseguir a través de la lucha contra los oponentes de clase. Bueno, ya para terminar esta dinámica, acabamos de ver el video que sacó hace como 15 días Javier Alatorre en su noticiero Hechos a nivel nacional, en donde habla acerca de los libros de texto gratuitos que se han distribuido en toda la República y que, bueno, a consecuencia de este video, esta clase de comunicados que dan los medios tradicionales de comunicación, en este caso radio y televisión, que se sigue consumiendo en muchas partes del país, principalmente en provincia, en viviendas en donde no se tiene aún el acceso a internet, y dicen incluso el contenido del video es desde mi punto de vista muy favorable, de los temas que
destaca, pero aquí lo curioso es el enfoque que tiene la nota. Por ejemplo, mencionan a Marx y lo tachan de un virus comunista, siendo que pues yo cada vez no estoy todavía completamente tan familiarizado con Marx, pero lo poco que conozco eh, se me hace fenomenal el llegar a aspirar a los ideales que tenía planteados Carlos Marx. Y se me hace un descaro enorme el hecho de que busquen tergiversar y busquen convencer a la población de que esta iniciativa es negativa y es perjudicial para la sociedad y los niños de México. Pues hacer esa segregación tan desvirtuada de lo que implica esa palabra del comunismo es desconocer la historia. Y entonces la historia que ha sido hasta él como comunicador, de solo prestar su voz y su imagen a leer un prompter, porque está leyendo una pantalla donde está leyendo, y de verdad hasta él se presta a eso, a hablar de la historia, o sea, legados. O sea, Marx no es cualquier persona que se sentó a escribir un libro, o sea, tiene un contexto geopolítico, estructural, social, económico, que nos dicta el hoy de nuestra sociedad, ¿no? Pero es que decir comunismo así, simplista, como que algo malo, híjole, es negar la historia, ¿no? Entonces él está diciendo y está asegurando que la historia solamente son fechas, como algo que pasó y ya, que no trasciende en el hoy, que no tiene un hoy, un mañana y un futuro. Pues, entonces la historia, ¿qué es? Es nada. Es negar. Me impresiona porque entonces habrá que decir entonces, para empezar hay que explicar qué es el comunismo. Por supuesto. Y el comunismo no radica en lo que ahí se expone, en el que vamos entonces a cuestionarnos quién nos oprime. Claro que sí. El ejercicio de la historia es cuestionar todo aquello que creemos verdad. Porque no es una verdad, son verdades, son razones. Lo que nos da un presente. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Ahora, este cuestionamiento de qué es el dinero, pues claro, a ver, cuestionémoslo. ¿Qué es el dinero? De verdad, eso me da felicidad, me da conocimiento, solo me da acceso a tener más. ¿Más para quién? ¿Más para qué? ¿Qué más? ¿Qué realmente importa? ¿Importa que tenga reloj de marca, chamarra de marca? ¿O importa que con ese dinero pueda tener calidad de vida? ¿Y qué es la calidad de vida? Yo creo que entonces sí, a los alumnos se les va a enseñar a cuestionar desde un punto de vista crítico, pues entonces bienvenido. El comunismo que ellos están diciendo que es comunismo, que no tiene nada que ver con eso. Y Paulo Freire, pero por supuesto que es uno de los pedagogos más reconocidos, y aunque se haya escrito en los 70, pues ¿cuántos años han pasado? Sí, es lo que te digo, o tampoco sea, son demasiados. lo que dice el video y lo que ataca, tú lo ves y dices, por supuesto, tiene razón lo que está diciendo así el libro. Pero por supuesto. ¿Soy un opresor o soy un oprimido? Es una de las preguntas que aborda aquí el conductor y que tacha de que eso es negativo, pero realmente conocer quién es su jefe, ¿no? ¿Quién es su jefe? Pues Salinas Pliego. ¿Y Salinas Pliego quién es? ¿Quién es? Pues es uno de los personajes más ricos del país. Por supuesto que él es el opresor. ¿Y quién es el oprimido? Todo aquel que lo consume, todo aquel que está ahí viendo ese noticiero y... Pero más allá de la nota,
la nota así, entonces, pues entonces, ¿en qué concepto tienen a los que les están transmitiendo? En este caso a la sociedad mexicana, como ignorantes. Porque ya Así hacer es. eso, entonces está diciendo, ellos, la sociedad entonces no conoce, no sabe, y lo que yo le diga es real. Pero entonces ahí hasta ellos mismos se están autodescalificando como medios que tienen una responsabilidad social. Ellos Primero, mismos se están autodescalificando en que no conocen de historia, no conocen ni las mismas personas que trabajan ahí tienen una convicción, una ideología, una visión de no, qué se vende. reportar, cómo explicarle a la sociedad algo que es complejo, porque hablar de comunismo ahorita no nos podríamos poner a hablar de ello porque tiene todo un contexto, pero los libros no van por ahí, o sea, porque si fuera el caso, estaríamos en otro momento histórico, en otro momento social, estaríamos en un entramado muy complicado, pero no es así. ¿Mm? Pero el ejercicio de cuestionarnos la historia, porque también la historia que conocemos es la que nos dicen que debemos de saber, pero pues si vamos más allá, todo es cuestionable. Por ahí dicen, ¿no? La historia la cuenta del ganador y el que perdió, ¿cuál es su versión? Cuando Así es. discutimos en familia, son versiones, tanto el que la va ganando como el que la va perdiendo. ¿Quién tiene la razón? Pero esas discusiones terminan para un fin común. Entonces la misma historia debe ser cuestionable, en el sentido de qué es bueno y qué es malo, qué ha sido bueno, qué es malo. La misma conferencia de prensa se ha expuesto. El mismo inicio de la Secretaría de Educación Pública sí estaba bajo una imagen era clasista, estaba dirigida a aprender una lengua, estaba destinado nada más a cuestiones de ciudad, eh, y por eso se ha desdibujado toda esta cuestión de los pueblos originarios, pero que hoy se quiera rescatar, y ojalá se pueda rescatar porque se está perdiendo mucho de eso, por supuesto. Entonces hay que cuestionar la misma historia, pero es lo que le debemos de enseñar a nuestros alumnos. Porque también debemos de empezar a enseñarles a decir, y bueno, eso es lo que Cristóbal Colón llegó, pero no fue fácil, no fue así como que llegó y ya se le reconoció. Él también tuvo un proceso, habrá que investigar bien, hacernos preguntas de la historia, porque la historia nos da el hoy que hoy tenemos. Si hubiese sido diferente, si no hubieran llegado los españoles, si hubieran llegado los ingleses, seríamos como Estados Unidos, seríamos diferente. ¿Cómo sería? Si llegaran los franceses, no hablaríamos español, hablaríamos francés. ¿Cómo seríamos? ¿Qué nos comportaríamos? ¿Cuál sería nuestra ideología? Lo que pasó, también ellos han tenido muchas situaciones de guerras, demás. Entonces, hay que cuestionar todo esto, pero ellos mismos al hacer este tipo de reportajes se autodescalifican completamente, como que informan a una sociedad que es completamente ignorante, que no sabe y que todo lo que se diga va a ser verdad, pero pues qué desafortunado que sucede este tipo Yo de creo que situaciones. aquí desafortunadamente un gran sector de la población, y me incluyo, ignora en esencia qué es el comunismo, qué es el socialismo y Uh-huh. qué es el capitalismo. Yo mmm, conozco estas definiciones muy por encima. Sé que actualmente México funciona bajo un sistema capitalista que obedece a ciertas condiciones en las que los grandes empresarios y las empresas transnacionales son las que dictan la regulación del mercado. Y bueno, esto hace que ha generado eh, acumulación de dinero de manera ostentosa en pocas manos y ha incrementado el nivel de pobreza en el grueso de la sociedad, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Pero aquí lo que quiero rescatar es cómo en esta serie de contenidos
en los medios, principalmente en los medios tradicionales de comunicación, en este caso TV Azteca, cómo es que abusan de la carencia de información que tienen las personas para moldear una perspectiva primitiva y sesgada acerca de qué son estas estructuras sociales, ¿no? De qué es el Y claro que esto comunismo. nos daría a hacer otro tipo de controversia, ¿no? Porque, y de otro tema, y también de informarnos y de conocer, porque es algo, como digo, complejo. Y para no salirnos de esta cuestión de lo educativo, de los libros, me parece que es aquí donde, como bien decía, ¿no? Es el momento de, como adultos, cualquier cosa que yo vea en los libros, no lo tome como a mal, sino es la oportunidad, ¿no? De las dificultades es donde se aprende. Pero no solamente deben de ser problemas, pues, cotidianos, ¿no? Sino esta oportunidad que se tiene en cuanto a contenidos, en cuanto a situaciones que como padre de familia, si no sé, es el momento entonces también de acercarme. Pero también qué implica como para un docente, es que debemos de reeducar a los padres de familia, reorientar a que si me llega un padre de familia que es comunismo, entonces yo como docente también tengo que estar preparado para enseñarle que dentro de los modelos educativos no, es que los libros son comunistas, porque explíqueme qué es el el comunismo noticiero con Javier Alatorre. Así de, a ver, entonces explique qué es comunismo. Porque en la medida en la que nos cuestionamos, reorganizamos y reaprendemos. Porque el conocimiento no es, vuelvo a lo mismo, no es blanco, no es negro, tiene matices. Y todo tiene que estar justificado. O sea, si los padres de familia nos llegan en esa situación, es que somos maestros. Pásele al aula y le explico qué es comunismo. Porque si su preocupación es el comunismo, estoy segura que va a salir con que hagamos comunismo, ¿no? Que no es la finalidad, porque los libros no están hablando de hagamos una sociedad comunista, está haciendo a que es el ideal de una sociedad. Habrá que ver, ¿no? Justamente qué implica, porque pues el comunismo no solamente es educación y libros, es una cuestión económica, es una cuestión nacional, es una cuestión de política, geográfica, o sea, implica muchas situaciones. En este caso, padres de familia, pásenle al salón y yo como maestro entonces también tengo el reto de reaprender. No solamente hablar de temas como veníamos haciendo, ¿no? A sumar algoritmos, signos, sumas, qué es el cuento, qué es la leyenda, qué es los verbos, los adverbios. No, o sea, tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que entonces también los maestros, no toca, ¿no? Como cuestionarme y soy un profesionista, por lo tanto tengo que ponerme a leer, tengo que volverme a educar. Bueno, además los maestros debemos de estar en esta constante vigilancia epistemológica, que es esta vigilancia epistémica, es estar como regresando a eso que me hace ruido y volverlo a estudiar y volverlo a ver qué me está haciendo ruido, pues, es revisarme constantemente, así de a ver, ¿no? Y no voy a tener la verdad absoluta, pero debo de ser más autocrítico, debo de mostrar mi profesionalismo y debo de encaminar a los padres de familia en este sentido de ni todo es verdad, ni todo es mentira, es veamos cuáles son los datos, veamos qué existe y a partir de eso tomar decisiones. Pero entonces toca como maestros pues también a reaprender todos estos tipos de concepto. Esto del comunismo me parece muy interesante porque pues también toca temas filosóficos. Entonces los maestros no solamente debemos de hablar desde lo que dice un libro, sino de los libros que hay. Y nos toca estudiar bien la historia y aprender a cuestionar también. Digo, es un ejercicio que hacemos tú y yo muy constantemente. En mi caso, cuestión de mi formación, soy pedagoga, ¿no? Y nos han enseñado justamente a conocer más desde un punto de vista, porque también hablar de educación no solamente es hablar de planes y programas de estudios.
hay que desarmar planes y programas de estudios, desde dónde vienen, desde qué teorías, desde qué enfoques, desde qué filosofía, desde qué proyecto de nación, desde dónde estamos parados, es desarmarlo. No son Biblias, los planes y programas de estudio no son Biblias, no somos instrumentistas de aplico lo que me dicen y ya, porque si fuera así entonces sería técnica en primero de primaria, nada más aplicar. Soy una profesional de la educación, entonces debo de tener los elementos para desarmarlo y volverlo a articular y comprender por sus partes. Eso debiera ser. Entonces, los maestros en su práctica cotidiana, ahorita por supuesto que también nos hace ruido en función de esta reorganización, pero estoy segura que lo vamos a lograr muy bien porque es algo que hacemos en el día a día, lo más tangible y a lo mejor en lo más somero, como he dicho, pues en estas actividades grandes, festividades grandes, pero eso sería como por decir algo, pero se hacen matemateadas, se hacen lo que sería clase muestra, pedagógica, o sea, hacemos no sé, somos muy diversos, hacemos cosas muy impresionantes, pero qué bueno que entonces ahora libros y programas de estudio va a estar en el lenguaje de la sociedad, pero que no quede ahí, no queden en creerse todo, sino aprendan a cuestionar, pero no solamente a cuestionar por criticar, sino a cuestionar en el sentido de aprender, reaprender y que si se van a involucrar sea con la finalidad de un bien común para todos, que sus hijos realmente salgan a ser críticos, independientes, que aprendan a hacerse responsables de su propio aprendizaje, porque tampoco tenemos varitas mágicas para decir voy a hacer este proyecto y el niño salga, porque si también el niño no comprende que es parte del proceso, pues no lo va a adquirir. También debe de haber compromiso por parte del alumno. ¿Quién le enseña ese compromiso? De primera instancia a su familia. Porque ¿para qué mandamos los niños a la escuela? A que se siente y a ver qué le dice la maestra, ¿no? También los padres de familia tienen que ayudar en esa parte, en el sentido de tú vas a la escuela a aprender y quiero ver resultados. En ese sentido el niño, ¿no?, va con esa intencionalidad de querer aprender. Pero si nada más lo mandan porque los mandaron, pues los maestros hacemos y les decimos por qué debe de aprender, cuáles son los beneficios, por qué debe de aprender a reconocer su nombre, por qué debe de aprender a escribirlo, por qué debe de escribir bien, por qué le exigimos las comas, los puntos, porque queremos que lleguen a un nivel universitario y sepan hacer un escrito bien hecho, bien elaborado, que aprendan más de la disciplina y no que les estén corrigiendo situaciones que deben de estar listas desde primaria, ¿no? Pero entonces ahí va el compromiso. También que el niño aprenda a decir, pues ya sé sumar, pero me atoro cuando, no sé, me falta. O sea, que aprenda a determinar, a nombrar por sí mismo dónde se está equivocando o dónde no le entiende de todo un proceso. Pero pues también debe de haber ese compromiso de los niños, porque pues sabemos que es un triángulo. Uh-huh. Está el maestro, está el alumno y está el padre de familia. Y a veces nada más somos dos, el alumno y el alumno, ¿no? El alumno y el maestro, y ahí estamos luchando y ahí vamos. Y a veces nada más es la maestra y el padre de familia y el niño nada más, ¿no? Que pueden ser por muchas situaciones, tampoco es que tenga toda la culpa, ¿no? Okay. Pero es un engrane, en el momento en el que uno no funcione, pues no. Pero pues todos los que sabemos leer, escribir, sumar y restar, pues pasamos por la escuela. Entonces, ¿de qué es buena? Pues es buena. Así que qué bueno que se esté hablando de los libros, qué bueno que los padres de familia pues se estén involucrando y que nos lleguen con preguntas a los maestros, ¿no? Pero si va a ser comunista, pásele, le voy a enseñar qué es el comunismo, ¿no? No, pero es que si somos oprimidos, pásele, le enseño a cuestionar y a lo mejor le enseño a que sí. ¿Quién es el opresor? ¿Quién nos está oprimiendo? ¿Por qué no quieren que yo
aprenda a decir, usted quiere que yo haga lo que usted diga que yo haga. ¿Por qué no quieren que yo me dé cuenta que yo soy el oprimido? Que yo soy el oprimido. O por qué las clases sociales. Empezar a cuestionar por qué me pagan, en cuestiones de género, por qué a mi mujer me pagan menos que al otro que hace lo mismo que yo. Uh-huh. O por qué yo, mujer, debo de dedicarme a los hijos, a trabajar, y el marido nada más a trabajar, y aparte, pues ya, ¿no? ¿Por qué? Pásele. O entonces también es abrir a la escuela a los padres de familia. Y qué bueno que regresen a clases, porque que están hablando de diversidad y que no, y que, a ver, ¿por qué no? ¿Quién dijo que es bueno, que es malo? ¿Por qué? A ver, pásele a la escuela y le enseño. ¿Quiere entrar con el niño? Pásele. Hay que volver a enseñarle a los padres de familia. Y ojalá se interesen. Que no nada más vayan a gritar por gritar. Sí, va a ser muy a quemar libros por quemar. O sea, lo voy a hacer porque simboliza algo, porque representa algo. Lo hice por convicción propia, alguien me dijo, y si me lo dijo, ¿por qué me lo dijo? ¿Por qué le hice caso? Soy vulnerable, me dejo guiar por lo que otros me digan, y entonces cuando cuestione eso, voy a cambiar. Si voy a quemar libros, sí, ¿por qué? Yo quise hacerlo, me dijeron, ¿quién me dijo? ¿Por qué me lo dijo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Entonces algo tiene. Entonces algo tiene. ¿Qué es lo que no quieren que yo sepa? ¿Qué no quieren que yo sepa que viene en ese libro? Mejor lo geo. ¿Han visto la película de la niña que roba libros, no? ¿Qué hay ahí que no quieren que yo sepa? ¿Y por qué no quieren que yo sepa? Aprender a cuestionar así, pues estaríamos en otra sociedad, en otro contexto, en otras necesidades políticas, estructurales, sociales, económicas. Uh-huh. Bueno, algo que me gustó mucho del video y el contenido es que en una parte dice, identifica que los privilegios son heredados y no el resultado de un sistema meritocrático. Y hay un factor importante del capitalismo en el cual pues todos estos hombres millonarios en el mundo, que casualmente son blancos, heterosexuales y tienen más de, bueno, y tienen más de 50 años, pues su fortuna no vino de la nada. Todos tuvieron las condiciones necesarias para aprovecharse del sistema capitalista en el cual pues está el opresor y el oprimido, precisamente uno de los contenidos de los cuales mencionan, y me parece sumamente importante abordar estos temas porque permite visualizar a toda la sociedad las condiciones en las que vivimos y en las condiciones en las que está compuesta la estructura social. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es a deconstruir esa palabra. Esa sola pregunta te permite desarmarla desde muchas perspectivas. Una de ellas, ¿qué es la meritocracia? ¿Quién nos ha enseñado la meritocracia? ¿Existe como tal? ¿O solamente es un espejo? Más bien es un oasis, ¿no? ¿Qué es la meritocracia? Y yo creo que desde ahí ya nos ponen a muchos docentes a decir, a ver, ¿estoy entendiendo esto? Y si es hacer un análisis, podríamos hablar del capitalismo y la cuestión económica y cómo se mueve, pero antes de pasar a eso, es desarmar estos conceptos para comprender eso a lo que quieren llegar. Transmitirlos. Y para transmitirlos. Entonces, sí podríamos hablar de cuestión del capitalismo, que hay mucho que decir al respecto, ¿no? De las clases sociales, pero por ahí también decían en esa entrevista, ¿no? Que los de las particulares van a seguir aprendiendo disciplinas y el problema es lo que es la educación pública. Pero pues seamos realistas, lo vemos hasta en los mismos deportes, ¿no? ¿A qué aspiramos los de clase baja, ¿no? El fútbol,
quizás la natación, pero nunca vamos a aspirar ni al tenis, ni al esgrima, el golf, el porque estos son deportes, el automovilismo, porque estos son deportes de clase alta. En la escuela, ¿cuándo nos han dado una raqueta? ¿Cuándo nos han llevado a caballos a montarlos? No, porque no hay dinero para eso. ¿Qué es clasista la educación? Pues cuestionémoslo. Porque hay públicas, porque hay privadas, y se supone que como un sistema nacional debiera de ser lo mismo. Pero esto se ve en educación básica, porque en educación a nivel universitario, pues sabemos que las escuelas públicas a nivel mundial son reconocidas. Lo que no, claro, tienen su prestigio las privadas, pero en cuestión intelectual, las públicas son las que tienen el mayor renombre a nivel mundial. Entonces, ahí se ve claramente esta lucha de clases. ¿Qué podríamos hablar más que son las luchas de clase? ¿Qué son? ¿Cuáles son los parámetros? Si hablamos de la misma Constitución, ¿qué nos dice cómo debemos de ganar? Y realmente cuestionarlo. Si ganamos eso, estaríamos en otro nivel. Pero... Ok, bueno, ya para cerrar, ¿cuál es tu proyección de aplicarse estos contenidos en la enseñanza a nivel comunidad y a nivel macro en México? Pues me parece que es que ya desde los planes y programas de estudio ya la perspectiva, la visión, la reestructuración me parece que está armado desde un punto de vista muy integrador de comprender, y no de solamente de comprender y de aprender en el sentido de aprehensión, para llevarlo a cabo, para ejecutarlo en la cotidianidad desde un punto de vista crítico. Me parece muy interesante. Yo creo que los maestros somos muy capaces de eso y más, y dar mucho enriquecimiento, pero toca, como bien decía, que los maestros nos volvamos a enriquecer, no cambiar el chip, más bien como recordar que somos profesionales, que sí lo somos, y toca aprender de temas y cuestionarnos, porque yo también preguntaba a mi supervisor, ¿y estamos listos para estos temas? Yo puedo decir ¿no? Que sí, pero en cuanto empiezo a preguntarles a mis mismos compañeros, todavía hay muchas situaciones que debían de ser cuestionables. Es lo que te planteaba en el principio, si realmente la comunidad docente está preparada para abordar estos temas y para poder transmitirlos. Quizás hay temas que como sociedad, porque ya a nivel social, pues los maestros también pertenecemos a esta sociedad, no podemos como deslindarnos, ¿no? Y yo sé que va a haber muchos que van a estar en contra de, no puedo hablar de eso porque es privado, a lo mejor maestros más grandes, por su momento que les tocó vivir, ¿no? Y de ejercer. Pero algo que sí debemos de recordar es que como profesionistas sí tenemos esa facilidad de que podemos cuestionar y reconstruir nuestro pensamiento, que no podemos ser en el sentido pues más banal de la palabra, pues así como muchos, ¿no? Sino tenemos la oportunidad de abierto, estamos abiertos y dispuestos. En unos más, unos menos, pero pues también hay muchos maestros jóvenes, muchos que también son parte de estos cambios, que también forman parte de esto que se está nombrando y que pueden hacerlo diferente. Okay. Entonces, muy bien. Toca como maestro volver a estudiar para que cuando lleguen los padres de familia, pues en la medida también les contestamos, es como también nosotros nos damos nuestro lugar. Si yo sé contestarle, no hay de qué otra manera cuestionarlo. Bueno, cuestionarlo si ese es el objetivo, ¿no? Pero pues que haya violencia, ¿no? No debe de haber.
Ok. debemos de ser inteligentes. Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos a cerrar hasta aquí este ejercicio. Por lo que veo, al principio te sentiste muy eh, como nerviosa por esta dinámica de estar frente a una cámara, pero rápidamente te sentí como pez en el agua, en el cual tenías mucho ímpetu de comunicar tu pensar acerca de esta situación. Veo que te apasiona mucho el tema educativo y eso es algo importante porque destaca tu labor como profesional. Entonces, ojalá que todos los docentes tuvieran esa determinación que tú tienes y esa capacidad de estar abierta a nuevas posibilidades. Pues sí, sí me gusta, ¿no? El tema educativo, pero yo sé que hay muchos más argumentos, ¿no? Porque pues todo el fenómeno educativo es tan amplio, es tan enriquecedor. Podríamos hablarlo, justo decíamos, desde la psicología, del desarrollo del niño, desde derechos humanos, educación para la paz, desde el estudio filosófico. O sea, se puede deconstruir los libros desde varias perspectivas, que puede ser tan enriquecedor que me parece, me decepciona. Yo no había visto eso, había escuchado que a ese señor, ¿cómo se llama? Bueno, famoso en TV Azteca, ¿no? Javier Alatorre. Comunicador, esa perspectiva tan sesgada, o sea, me decepciona mucho, ¿no? Digo, no, yo no veo noticias, ¿no? Así. Pero no, cuando escuché que pues, estaban descalificando, yo dije, ah, porque lo hacen, ¿no? Han hecho muchas cosas así, pero Está politizado el están tema. vanas, ¿no? Pero ahora que hayan sido tan directos, pero sobre todo me decepciona, pero también Pero me entiendes enoja el porque pues trasfondo. toman a la sociedad como Abusan de las abusan de las condiciones. condiciones. O sea, digo, o sea, de verdad nos creen tan ignorantes para creerles eso, o sea. Y quien haya creído en eso, pues lo invito a que cuestione, ¿no? Que Claro. los cuestione y le diga, a ver, entonces explícame qué es el comunismo. ¿Por qué no quieren que yo lo revise? ¿Qué tiene? ¿Qué falta? Y entonces, y que el Señor se preste a leer eso porque lo estaba leyendo, pues qué triste por él también, porque entonces a él también lo ningunea, ¿no? Como Ah, una claro, por persona supuesto. que estudió, que preparó, que su trabajo le costó, que fue a la escuela privada, seguramente, porque sí, en la cuestión de clases, pues él está en una situación privilegiada, pero que lo tomen también como muñequito a repetir, pues bueno, ¿no? Bueno, ¿algo que quieras concluir? No, ya. Ok, pues muchas gracias. Y Ujú. espero que sea uno de muchos videos. Ojalá. Eh, Como digo, pues esta es la primera vez que estoy haciendo este ejercicio. Posiblemente abordemos otros temas más adelante. A lo mejor igual esta iniciativa la tome con muchas más personas tratando de ver diferentes perspectivas. Y Ujú. pues muchas gracias por haber accedido a esta dinámica.